El asma infantil es una enfermedad que no solo requiere de seguimiento estricto del paciente, sino también de un componente educativo alto, porque el padre y el paciente tienen que enterarse de qué hacer y qué no hacer. Exactamente, y justamente por eso acá siempre hacemos hincapié en lo importante que es tratar cualquier condición con un equipo multidisciplinario profesional justamente para poder darle al paciente y también a los familiares la mejor atención y la mejor calidad para que pueda así estar con un estado de salud óptimo en el tratamiento. Porque siempre lo decimos, es bueno acercarnos a un especialista y el día de hoy tenemos a un súper invitado que es un neumólogo pediatra. Con nosotros está Carlos Mendoza Fox. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Bien, bien. Felizmente todo bien. Gracias a ustedes por la invitación, por tratar este tema tan frecuente, ¿no? Acá en Lima y en Perú en general. Buenísimo. Carlos, yo quería empezar la entrevista contigo con una pregunta que creo que hay mucha gente que la puede tener en la cabeza. ¿Cuáles son las condiciones respiratorias más comunes en la niñez? Bueno, lo más frecuente es el resfriado común, ¿no? El resfriado común es lo más frecuente. De ella sigue lo que es las complicaciones como faringitis, amigdalitis, ¿no? Otitis. Ya menos frecuente tenemos, por ejemplo, la laringotraqueitis o CRUP, ¿no? Que son un poco más aparatosos. Menos frecuente aún ya la neumonía. Y ahí, en ese intervalo, tenemos pues lo que es el asma bronquial, ¿no? Que es una patología frecuente en nuestro país, en pediatría. Y Carlos, el asma es muy frecuente. De hecho, hay muchos estudios internacionales que demuestran de que Lima es una de las ciudades que más prevalencia tiene de asma. Y cuéntanos un poco, para que los pacientes puedan entendernos, explícanos un poco de la cronicidad de esta enfermedad. ¿Se cura, no se cura? ¿Qué hacemos con el asma? Ya, buena pregunta, excelente. El asma pues, es una condición crónica, efectivamente, ¿no? Es una predisposición a que las vías aéreas inferiores, básicamente los bronquios, se inflamen con mucha facilidad en estas personas, en estos niños, ¿no? Y es una patología que habitualmente los acompaña durante toda la vida, pero hay etapas en la vida en las cuales los síntomas pueden desaparecer, ¿no? Se pueden controlar. No hay cómo predecir exactamente cuánto tiempo va a estar los síntomas interfiriendo, va a durar, ¿no? Hay, por ejemplo, cortes de edad bien diferenciados, ¿no? Por ejemplo, muchos niños mejoran a los 3 años de edad, otros a los 6 años de edad, otros con la adolescencia. En algunos de esos grupos ya no vuelven a tener esos síntomas de asma específicamente, a lo mejor tienen otras expresiones de alergia, ¿no? Rinitis o dermatitis. A lo mejor hay un silencio y ya en edad adulta, en una época de estrés o exposición a algún alergeno se vuelve a activar, ¿no? Entonces lo que hacemos es, yo creo que el principal mensaje es que esta es una patología, una enfermedad que se puede controlar totalmente, ¿no? Y el niño puede hacer su vida normal. Yo creo que ese es el principal mensaje, ¿no? Qué interesante, la verdad estaba pensando en cuando yo era niño también tenía mucha asma y no sabía muy bien cómo controlarla. ¿Cómo se puede controlar todo este proceso? Ya, lo principal es, como ustedes han dicho muy bien en el inicio del programa, es la educación. Claro. ¿No? Entonces, la educación, eso es lo básico. Porque de ahí parte las cosas que uno debe evitar. Entonces hay varios gatillos que van a llevar a que el asma haga una exacerbación, haga una crisis y lo saque de su vida normal al niño, ¿no? Lo impide hacer su actividad normal. Entonces eso es lo principal, lo primero que hay que comenzar a identificar, ¿no? Y en la cabeza pues son las infecciones virales, ¿no? Y eso es inevitable, excepto pues las inmunizaciones pues con la influenza, importantísimo siempre estar vacunados. Todas las medidas que estamos tomando ahora con la pandemia ya se han hecho súper conocidas. Todas esas medidas ayudan a disminuir las infecciones virales, todas. Y lo otro importante es el medio ambiente de la casa, ¿no? Básicamente de la casa. O sea, a la cabeza evitar lo que es exposición al polvo dentro de casa, ¿no? Las cosas guardadas, los libros, la ropa de invierno. Por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos en invierno, el niño no tendría por qué tener ropa de verano en su dormitorio. Claro, exactamente. Libros del año pasado tampoco, ¿no? Juguetes que ya no utilice. A mí me gusta, yo utilizo mucho una frase que me va bien, y le digo, no señora, si hay una cosa, si este objeto no se mueve de su sitio en una semana, sale del dormitorio, no tiene por qué estar ahí. Claro. Carlos, y una consulta, hay
un niño que tiene asma o tiene algún tipo de estas condiciones respiratorias, ¿pueden hacer su vida normal? Porque también hay esta idea de que están un poco limitados en cuanto a los ejercicios, de repente en el colegio o de repente salir a jugar al parque. A los alimentos también, ¿no? A los alimentos. O sea, ¿pueden hacer su vida normal o hay ciertas limitaciones? Tienen que hacer su vida normal, esa es la idea, para eso estamos nosotros, ¿no? Para eso estamos nosotros. El niño tiene que hacer su vida normal y es más, tiene que hacer deporte. Claro. O sea, algo que ya está probado, es que el niño asmático que hace deporte se controla mucho mejor. Se le puede reducir la medicina inclusive, ¿no? Como factor independiente, sin tener en cuenta todo lo demás. El solo hecho de hacer deporte mejora el control del asma en el niño, ¿no? Y creo que eso quizás es una de las preocupaciones más grandes de los padres, ¿no? Piensan de que, no, como tiene asma, quizás se le va a cerrar el pecho y no va a poder hacer ejercicios, pero muy buena aclaración, que hagan ejercicio, es más, los va a ayudar. Oye, eso explica también... No sé qué olimpiada fue exactamente, pero más de la mitad del equipo norteamericano que sacó las medallas de oro, más de la mitad eran asmáticos. Claro, por supuesto, el famoso asma de élite, ¿no? Que fue estudiado con deportistas de alta eficiencia, cuando empezaron a usar inhaladores que se permitían usar antes y lo empezaron a usar, mejoraron su capacidad pulmonar, obviamente siendo deportistas la rompieron, claro. ¿no? Qué bueno, Claro, qué bueno. Carlos, ¿te parece si nos mantenemos después del corte para seguir conversando ese tema tan interesante que es el asma infantil? Claro. Muy bien, vámonos a un corte y regresamos aquí en Cada Día Mejor. Volvemos con este tema tan importante, que para mí es importante porque yo de niño sufría de asma y de hecho, gracias a que hice mucho deporte de adolescente, es que se me cortó. Qué bueno. O mejor dicho, seguimos con Carlos Mendoza. Carlos, ¿sigues ahí? Excelente. Sí, ahí está. Sí. Carlos, tengo una pregunta más. ¿Hay alguna causa o se conocen las causas del asma? Ya. O sea, básicamente uno nace con una predisposición genética, Ajá. ¿correcto? Pero lo que se ha visto en los últimos años es que el factor medioambiental, el ambiente, la interacción de virus, exposición a alergenos, tiene mucho que ver no solamente con la presentación del asma, sino también obviamente con las crisis de asma, ¿no? Entonces hay cosas súper interesantes en ese tema, ¿no? Por ejemplo, se ha probado pues, que aquellos niños que se desarrollan en un ambiente totalmente rural, ¿no? Desde temprana edad, y se compara con aquellos niños que viven en lugares urbanos, los primeros tienen mucho menos atopía y asma, ¿no? Y eso es lo que se prueba y se ha repetido en todo el mundo, ¿no? Con estudios bien contundentes, súper interesantes. Carlos, disculpa que te interrumpa, en relación a las crisis, porque también hay como miedo, ¿no? ¿Qué pasa si me agarra una crisis de asma? ¿Se pueden prevenir? Y en todo caso, ¿qué deberíamos de hacer si estamos pasando por una crisis de asma? Ya, excelente. Primero, para la prevención, evitar todos los factores conocidos que te pueden llevar a una crisis, ¿no? El virus, exposición a polvillo, olores penetrantes, todo lo que sea humo, ¿no? Segundo, para prevenir el tratamiento, ¿no? Básico, el tratamiento de mantenimiento que le decimos nosotros, ¿no? El tratamiento de mantenimiento que debe ser constante, ¿no? Y con una vez que te da la crisis, por supuesto que se puede tratar, se resuelve con otro tipo de medicamento, ¿no? Pero el objetivo del tratamiento es evitar llegar a esa fase de la crisis o exacerbación. Claro. Entonces, actualmente tenemos varios instrumentos, varios medicamentos que son altamente efectivos, Así ¿no? es. Y el fracaso del tratamiento es básicamente porque no hay adherencia, Exacto. ¿no? Entonces, esos dos pilares. Uno, evitar la exposición a cosas que sabemos que te pueden gatillar el asma. Y segundo, adherirte al tratamiento recomendado. Claro. Y Carlos, yo quisiera retomar un poco la pregunta que te hizo Diego sobre las causas, porque me gustaría ahondar en esto, porque es muy importante que los papás y las mamás que nos escuchan sepan de que si bien es cierto es una enfermedad que está en los genes, hay cosas que pueden favorecer o proteger al niño para que desarrolle o no la enfermedad, ¿no es cierto? Y te hago una segunda pregunta que va a ir enlazada a lo que nos vas a responder, estoy seguro. ¿Cuál es la edad más frecuente en la que se presenta? Ya, o sea,
hay un factor genético y la interacción está con el medio ambiente. Entonces, ¿qué puede hacer uno si hay una predisposición genética? Así es. De cajón evitar todo lo que es exposición a aeroalergenos, básicamente, ¿no? Segundo, y la segunda parte de la pregunta, ¿cuándo se presenta el asma? Se puede presentar desde el nacimiento, ¿no? Eso de que tienes que tener, tienes que ser escolar o adolescente para diagnosticar el asma, eso es un concepto errado. Lo que pasa, lo que se confunde muchos, incluso colegas, es que el gold estándar, o sea, la prueba para confirmar el diagnóstico es la espirometría. Claro. Y para hacer la espirometría necesitas mucha cooperación. No sé si alguno de ustedes ha hecho una espirometría, es bien fastidioso. En la que soplas las bolitas. Exacto, la soplas en un aparato, soplas un aparato, un espirómetro. Y la espirómetro, sale la gráfica, ¿no? Entonces pedirle a eso a un niño menor de 6 años, 5 años, bien difícil. Sí. Claro. Hasta los adolescentes son difíciles de hacer eso. No, sí, incluso a los adultos, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Claro. Entonces yo creo que por ahí va la confusión. No es que no haya asma en menores de 6 años, sino que esta prueba no la podemos realizar antes. Claro. Son Carlos, definiciones. Y ya un poquito para ir cerrando el tema, en relación, me imagino que te deben preguntar mucho los papás, a la alimentación. ¿Existen ciertos alimentos o hay que puedan quizás empeorar el cuadro o que se deberían de evitar si de repente estamos pasando por un episodio, por diferentes episodios de estas crisis? Porque hoy en día hemos visto que la nutrición está muy relacionada con todo. ¿Tú tienes alguna sugerencia o los niños pueden consumir de todo y no debería haber ningún problema? Porque hay un tema, por ejemplo, un mito con los cítricos, con el chocolate, con la chocolate, menta. exacto. Sí, me ocurría de niño, ¿eh? No comas eso. Claro, No, claro, claro, ese me lo era... negaban todo. Claro, exacto. Ese era el manejo anterior, ¿no? Entonces venía con una receta que más fácil, no esto, más fácil, y decía, mejor póngale que coma pan con agua y nada más, ¿no? Porque el pobre chico no podía comer nada. Entonces era una tortura. Y entonces eso también ha variado. Se ha visto que aquellos niños que hacen crisis por alimentos son rarísimos. Es poco frecuente, ¿correcto? Obviamente, si se identifica un alimento en especial que pueda gatillar una reacción alérgica, hay que evitarlo. Y la mejor manera de identificar eso es con la observación. Entonces, esto de las dietas absolutas de reo ya desaparecieron, ¿no? Eso sí es una cosa importante. Aquellos niños que hacen crisis con alimentos, hay que tener cuidado porque sí pueden hacer crisis más severas. ¿Sí? Claro. Es un factor, una bandera roja, ¿no? Por una reacción alérgica, calculo, ¿no? Sí, claro. Claro, es por una acción alérgica, exacto. Y discúlpame. Y el otro... Sí, perdóname, Carlos. Y el otro tema importante es la obesidad. Oh, claro. ¿Ya? La obesidad, ahorita estamos también en una pandemia de obesidad y la pandemia de COVID nos ha llevado a otra pandemia o ha empeorado lo que es el tema de obesidad. Y acá hay un concepto clave, porque si tenemos un asmático, un niño obeso, el manejo va a ser mucho más difícil. Y va a ser más difícil porque hay que tener en cuenta que todo lo que es el tejido graso, el tejido adiposo, es un tejido proinflamatorio. Así es. O sea, olvídense de todo lo demás, de hipertensión, del diabetes. El solo hecho de tener mucho tejido graso va a hacer que mis bronquios estén continuamente inflamados. Claro. Qué interesante. Entonces, ese es parte del manejo fundamental. O sea, yo trabajo muchísimo con el nutricionista. Ajá. Y si hay glucosa elevada con el endocrinólogo, porque si yo no controlo eso, va a ser para mí muy difícil que ese niño vaya bien con su asma. Voy a tener que medicarlo mucho. Perdóname, Carlos, y me gustaría sumar algo ahí que de repente en algún momento he escuchado y no sé si es cierto, sobre el estrés. He escuchado que el estrés también te puede generar asma. ¿Y cómo eso está relacionado a los niños? La gente cree que los niños no pueden pasar por momentos de estrés o crisis de estrés, pero sí puede. Entonces, ¿también está relacionado el estrés con los niños, el asma? Sí, claro que sí. Y ahora con esta pandemia yo me imagino que todos los que trabajamos con niños hemos visto cómo se ha disparado la ansiedad y el estrés en ellos. Sí. O sea, es una cosa significativa, ¿no?, que ha pasado. Y sí, efectivamente hay niños, o sea, que hay ansiedad y hay estrés en niños, definitivamente sí, no hay duda. Segundo, que estas pueden gatillar la crisis de asma, sí, también pueden gatillar la crisis de asma, pero no es tan frecuente. Claro. No es tan frecuente.
No es Así tan es. frecuente. Hay factores que son quizás un poco más importantes, no sin quitar la importancia de este, porque sí, claro, lo puede detonar, pero es la suma de cosas, como bien ha dicho Carlos. Carlos, te agradecemos enormemente por la información dada. De hecho, los papás y las mamás que nos están viendo se van a llevar información muy valiosa. Te agradecemos y esperamos contar contigo en otra oportunidad para hablar de más temas de neumología pediátrica. Claro que sí, gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Quizás no es que pueda comer algo, que no pueda comer algo, pero como bien dijo Carlos, la obesidad, por ejemplo, tiene una relación porque estar obeso significa que tengo células más tendientes a estar inflamadas. Y el asma es una enfermedad alérgica, inflamatoria, que tiene que ver con el sistema inmunológico y reversible, o sea que se puede revertir. Entonces ahí sí influye mucho la alimentación, ¿no? Porque el niño tiene que estar en un buen estado nutricional. Y creo que ahí empezamos a darnos cuenta de la relación que existe entre justamente los diferentes factores. Siempre hablamos de que no existe una única causa, sino hay que tener un estilo de vida saludable y que debe empezar desde los niños, desde que somos niños en casa, cuidar la alimentación, porque claramente si un niño tiene obesidad y además es asmático, el cuadro se va a empeorar. Así es, entonces, totalmente. hay que tener eso presente y como dijo Carlos, no es una dieta absolutista, sino hay que tener una alimentación saludable. Y si por ahí encontramos algo que gatille, ok, así es, lo manejamos, ¿no? Pero tener presente esto y trabajar en ello, ¿no? De la mano de un equipo multidisciplinario, como mencionamos al inicio del programa. Además, no solamente el equipo multidisciplinario, sino como lo que siempre hablamos en la medicina funcional, Claro. ¿no? Tener en cuenta todo esto integral. Pero vamos a seguir hablando del asma infantil tras la pausa porque tenemos un invitado especial. Volvemos. El asma infantil es una enfermedad que realmente tiene muchos problemas, muchas aristas, es multigénica, multifactorial. Así de sencillo. Efectivamente, y además es un tema que debemos tomar con mucha cautela porque en el momento que pasamos por la crisis nos entran unos ataques de nervios porque esta sensación de que te ahogas, no oxigenas bien, no piensas bien, es muy peligrosa si nos vamos de largo. Así que debemos tenerla con cautela siempre. Definitivamente, y no solamente para el paciente, sino también para los que están acompañando, ya sean padres, hermanos, tías, tíos que estén ahí, porque ellos también se ponen nerviosos de ver al niño que de repente se está ahogando y no puede respirar. Claro. Y hay que saber, ¿no? Hay que saber qué herramientas tenemos a la mano. Y justamente por eso tenemos el día de hoy un súper invitado de lujo, así, nuestro querido doctor Roberto, que está acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y tengo una primera pregunta en relación justamente a las inquietudes que tienen los padres, las madres, con relación a los hijos asmáticos. Cuando van a tu consultorio, ¿cuáles son las inquietudes más grandes que tienen? Esa es una pregunta que a mí me gusta mucho cuando me dicen cuáles son las preguntas más frecuentes, porque esas preguntas muy frecuentes, valga la redundancia, todos los papás que nos están viendo las tienen, sobre todo si tienen hijos asmáticos, ¿no? La primera es si el asma se cura, ¿no? Y lo que hay que explicar a los papás es que el asma es una enfermedad que se controla, que con el tiempo, como bien dijo el doctor Mendoza Fox, va a ser menos frecuente las exacerbaciones y el niño va a ir creciendo porque sus bronquios crecen, se ensanchan, hace más deporte, más actividad física y mejora. La segunda pregunta es si es que los inhaladores son adictivos o no, ¿no? Y no, pues los inhaladores no son adictivos, no generan ni dependencia física ni dependencia mental. Hay dos tipos de inhaladores, ¿no? El inhalador que es un broncodilatador que abre los bronquios, generalmente es salbutamol, y el inhalador corticoide inhalado que es un antiinflamatorio, y como ya dijimos, el asma es una enfermedad inflamatoria. Y ahí va asociada la pregunta de los papás de ¿y por qué no le doy un jarabe? O mejor una inyección para que lo cure rápido, ¿no? Y a ver, acá es interesante entender un poquito cómo es que funcionan los medicamentos, ¿no? Cuando yo tomo un jarabe, una pastilla, este medicamento tiene que llegar a mi boca, de mi boca pasa al estómago, del estómago va a la sangre, de la sangre a la circulación hepática, de la circulación hepática al hígado, ¿no? De ahí otra vez a la sangre y a los pulmones. Entonces, para eso necesito tiempo y así de dosis. Claro. En cambio, un inhalador va directamente al bronquio,
actúa sobre unos receptores, puede tener algunos efectos colaterales, taquicardias, palpitaciones que son transitorias. Así que los inhaladores no producen dependencia. Qué interesante. Y sobre esto de cómo deberían reaccionar los papás, ¿qué condiciones tienen los niños y qué condiciones hay dentro del asma infantil que los papás deben tener en cuenta? Yo aún no soy papá, pero deben tener en cuenta, ¿no? ¿Y qué nos recomiendas? Muy buena pregunta, porque sobre todo en épocas de pandemia, aparte de haber disminuido la frecuencia de las crisis de asma, yo supongo que los papás deben tener miedo de ir a una emergencia. Claro. Pero cuando yo hacía emergencia pediátrica, cuando recién empecé a ser pediatra, yo le decía a los papás, pero ustedes lo pueden haber solucionado en la casa. ¿Pero cómo? O sea, a ver, los papás tienen una creencia, un mito de un poder mágico de la nebulización, ¿no? Y nebulizar a un niño solamente se requiere cuando el niño necesita oxígeno, porque la máquina nebulizadora además tiene oxígeno. Claro. Pero el inhalador usado en una crisis es igual de efectivo que una nebulización en las crisis moderadas y leves, ¿no? Entonces, los papás podrían evitarse mucho ir a la urgencia si aprendieran a usar el inhalador en crisis. Yo creo que eso es lo primero que deberían de saber. Y esta cápsula que va con la aerocámara. Eso. Y eso es otra cosa, mucho de educación. Como bien dijo el doctor Mendoza Fox también, la educación es un pilar básico en esta enfermedad. Si los papás no hacen caso a las indicaciones y no se empoderan de conocimiento, van a tener problemas. Yo siempre le digo a los papás de mis pacientes asmáticos, saliendo de acá, cómprense 2 tapones y pónganse en las orejas, porque van a llegar a su casa y le va a decir la tía, la vecina, que el inhalador causa dependencia, que eso se va a volver crónico, que se va a volver dependiente, que le va a descalcificar los huesos, que se va a volver un enano, etcétera, ¿no? Entonces, no les hagan caso. Empodérense, lean, acudan a lugares donde hay información valiosa para papás. Perdón, yo sé que tienes una pregunta, pero sino que sobre el inhalador quería acotar que a mí siempre me negaron el inhalador. Imagínate. Cuando era niño y adolescente. Yo más bien de grande yo empecé a comprarme el inhalador que no me genera ninguna dependencia. Es más, a mí normalmente me da el asma en primavera. Estacional. Y me compro, claro, estacional, y me compro un inhalador al año que no lo termino de usar y el resto del año no lo uso ni lo necesito. Sí. Y eso es importante, como dices tú, la información sumamente valiosa y no estar escuchando o tomando en todo caso recomendaciones de personas que no sean profesionales en el tema. Ahora, en relación a los hábitos, ¿qué hábitos podemos adoptar en casa para que nosotros podamos, tanto los padres como los hijos puedan quizás reducir que ocurran estas crisis? Muy buena pregunta, y de hecho también tiene que ver con lo que mencionaste, Chuen, sobre la medicina funcional que hablábamos en el primer bloque, ¿no? La medicina o la fisiología, que es, digamos, la ciencia que estudia cómo es que funciona todo nuestro cuerpo y las enfermedades, yo creo que cambió de nombre y se llama psico-neuro-inmunoendocrinología. ¿Qué quiere decir? Psico, porque mi mente es importante. Neuro, el sistema nervioso. Inmuno, la inmunidad, y endocrinología porque las hormonas juegan un rol importante. Y a eso yo le agregaría un componente que a Maca le encanta, que es la nutrición. Entonces, si esos 5 componentes los englobamos, tenemos el control de casi todas las enfermedades. Carlos dijo que esta es una enfermedad genética, pero como conversamos antes del programa, Chuen, un gen codifica para una proteína que está en el DNA, el RNA, etc. Pero hay muchos factores alrededor que pueden influir en que este gen se exprese o no. ¿Y cuáles son esos factores? Eso se llama epigenética. La alimentación, por eso una alimentación balanceada, rica en verduras, no ser repetitivo en la alimentación, no comer todos los días lo mismo, no comer variedad, proteína en abundancia animal, ¿no? Evitar el azúcar al máximo. La leche materna, tan importante durante los primeros meses de la vida y durante los primeros años incluso, el nacer por vía vaginal, esos son factores que funcionan. Otro es el factor, el microambiente, lo que dijo Carlos, ¿no? La descontaminación interna. Yo a los papás les digo, el cuarto del niño tiene que ser minimalista. Y los papás y siempre les pregunto, ¿y dónde duerme el niño? Porque la mayoría de veces duerme en el cuarto de los papás. Entonces el cuarto de los papás tiene que ser minimalista, o sea, limpio, puro. Si no, ese niño va a tener alergenos que le van a disparar sus crisis, y principalmente los ácaros. Un tip así rapidito para los papás es que los ácaros, que son microorganismos muy pequeñitos que viven en nuestras almohadas, en el colchón, en el tapizón, en los peluches, en la frazadita, mueren o a más de 60 grados
o a menos de 0 grados. Entonces, una estrategia es, si tienen una congeladora, genial, meten en una bolsa el peluche que más le gusta al niño, lo meten 24 horas, lo sacan, lo Qué sacuden aguácaros. y todos los ácaros están Qué- ¿En oye, muertos. verdad? qué buen- me voy a qué buen meter tip. a la refri. Así es, ¿no? Voy a Así Creo que zambulir. ahí también se podría agregar, ya para ir cerrando un poquito, dentro de los hábitos, el tema también de la actividad física. Ah, Que por mencionó supuesto. Carlos, que muchos papás piensan de que no pueden hacer porque se Claro. van a ahogar, se les cierra el pecho. Al contrario, Carlos nos ha dicho que pueden hacer actividad física y que es más, se ha visto que tienen un mejor manejo de las crisis. Así es que eso también es importante y por favor no se olviden del sueño. El sueño eso es importante. primordial El porque sueño, la actividad física. al ser una enfermedad inflamatoria, el sueño es ese momento cuando nuestro cuerpo se regenera, se desinflama. Así es que no dejen de lado el sueño, que es muy importante como un hábito para Súper nuestra Sueño, importante. ejercicio, nutrición, Manejo del alimentación, estrés. manejo del Manejo del estrés, estrés. todo Educación. positivo, educación. en Y la bienestar. educación va a continuar en el siguiente episodio porque como siempre se nos queda cortito Siempre. el tiempo. Así que Vamos a nos pedir vemos en ampliación. el siguiente episodio. Cuídense muchísimo, que tengan una excelente semana. Chao. Chao. Adiós.